Y doctora, para ponernos en contexto, ¿cómo analiza usted esta situación tan perturbadora de esta joven mamá que en un momento aparente de arrebato toma la vida de su única hija, una bebé? Bueno, eso es una gran pregunta. Que una madre que ama a su hija pueda llegar a asesinarla es un fenómeno complejo que no solo se explica en un solo factor. Suele involucrar una combinación de factores. Puede ser un estrés extremo, factores de riesgo psicosociales, alteraciones en el estado mental y en las respuestas de lo que ocurre en la bioquímica de nuestro cerebro, ¿sí? Entonces también tendríamos que hablar de algo que se llaman las respuestas neurobiológicas, que en ciertos momentos desbordan la capacidad de control y de juicio. Si hablamos de los factores de riesgo psicosocial, recordemos, esta era una niña que vivía en un barrio de bajos recursos en Antioquia, ¿cierto? Una niña madre soltera, una niña demasiado joven, una niña al cuidado también de mamá en casa, ¿sí? Era una madre cabeza de hogar, ¿sí? Con mucho estrés, muchas situaciones, digamos, de riesgo psicosocial que pudieron haber afectado en su decisión. Ahora, aclaro, estamos dando como una opinión desde la parte de la psicología, ¿sí? Estamos hablando desde la parte clínica, no estamos justificando el hecho delictivo, lo legal no es de mi competencia. Bueno, entonces, en el caso que se describe, que es una madre soltera, que es joven, con pocas oportunidades económicas, de estudio, eh, cabeza de hogar, pero que también era buena hija y buena amiga, porque no vamos a negar que dentro de algunos discursos que la familia y los amigos han mencionado de ella, pueden resaltar que realmente pues era una buena mamá, ¿sí? Entonces podríamos decir que quizás una sobrecarga emocional y social pudo haber jugado un papel crítico en la decisión que ella tomó o que ni siquiera tomó, y ya vamos a mirar por qué. Si hablamos de estrés crónico, podríamos decir que ella era una mamá que vivía al cuidado en solitario de su hija, ¿sí? De escaso apoyo social, de escasos recursos, de recursos académicos muy pobres o muy limitados, muchas dificultades económicas, inmadura para la edad también, ¿sí? Recordemos que a los 21 años no todo el mundo es supremamente maduro, ¿sí? También podríamos hablar, ella menciona en algún momento que ya estaba durmiendo, es decir, se podría presumir, ¿sí?, que tenía un agotamiento físico al haberse visto privada del sueño por alguna razón por la que se tuvo que despertar. Pudo haber ocasionado algo, ¿sí?, en la bioquímica cerebral que no le dio tiempo de pensar a cometer el acto, ¿sí? Esta privación del sueño de agotamiento físico es muy común en madres jóvenes sin red de apoyo, que salen muy temprano en las mañanas y llegan muy tarde en las noches y trabajan en lugares donde muchas veces las explotan, ¿sí? Aislamiento social, también pudo haber vivido ello, menos espacios para desahogar sus emociones, ¿sí? No contar con los profesionales de la salud para poderle decir, oye, me siento mal, ¿sí? Recordemos que nuestro sistema de salud, nuestra EPS, para llegar a nosotros a tener una cita con un psicólogo clínico o con un psiquiatra, estamos hablando de un periodo de tiempo de 3 a 6 meses o inclusive más. Podríamos también, por otro lado, hablar de una psicosis posparto, aunque eso se da más en madres recientes, pero más allá podríamos hablar de una depresión posparto, que es esa desregularización del ánimo, ¿sí?, que puede traer consigo alucinaciones e ideas delirantes. Traumas sistémicos familiares, previos también no elaborados, muchos tipos de violencia vividos durante todo el transcurso de su vida, la niñez, la adolescencia, inclusive la adultez. Violencias, ¿qué tipo de violencias conocemos? Física, emocional, sexual, económica, patriarcal, simbólica, vicaria, ¿sí? Tipos de violencia, muchos tipos de violencia vividas desde la infancia que nos llevan más adelante de adultos a tener relaciones inclusive abusivas que también afectan en una decisión como esta. Y esto en el caso de que yo hubiese tomado la decisión, porque en algún momento de su discurso ella dice, yo no me acuerdo de lo que hice, yo no hubiera querido hacer eso, ¿sí? Falta de recursos de afrontamiento. También es muy importante, dificultad para pedir ayuda, para expresar emociones, para regular impulsos.
En una sociedad como la que nosotros vivimos, solamente escuchamos a las personas cuando ya están en el ataúd, cuando se han suicidado, ¿no? Ay, si yo hubiera hablado, tan linda que era, todo muerto es bueno. Pero cuando nosotros nos acercamos a los amigos o familiares y les decimos las cosas en las que hemos de pronto fallado, somos más juzgados, ¿sí? Discriminados y señalados, sin ninguna misericordia, sin ninguna compasión. Yo entiendo que las personas cometen errores, ¿sí? Pero podemos subsanar con compasión los errores para no llegar a delitos. Esto fue un delito, no un error. Pero si lo hubiéramos hablado a tiempo, de pronto las cosas hubieran tenido un desenlace diferente. Estos factores que yo acabo de mencionar y muchos otros no justifican el hecho delictivo, pero sí logran acercarse un poco a explicar cómo la presión puede sobrepasar la capacidad de control de una persona que en otros contextos, porque ella se menciona de ella que ella era una mamá amorosa y cuidadora de su hija, llega a cometer un hecho tan doloroso para ella misma, para su familia y para una sociedad. Ahora, vámonos a lo clínico, porque soy psicóloga clínica. ¿Qué ocurre en el cerebro bajo estrés extremo? ¿Sí? ¿Cuáles son aquellos sistemas que se ven implicados? Por ejemplo, hay muchos, la amígdala, la corteza prefrontal, el hipocampo, el sistema límbico, sistema nervioso central autónomo, parasimpático, mejor dicho, hay muchos. Si hablamos de la amígdala, que es ese cerebro emocional, ese se activa de manera intensa ante las amenazas percibidas generando miedo, ira o desesperación. ¿Sí? Una niña que se ve amenazada por una sociedad que tiene pocos recursos, de pronto por una expareja, de pronto por sus mismos miedos, por sus temores, por todo lo que haya vivido, ¿cierto? Fácilmente pasa al miedo y a la desesperación en menos de un segundo. La corteza prefrontal es el control racional y la regulación de impulsos que bajo estrés extremo se desconecta, dificultando el juicio y la toma de decisiones, el control de la conducta, esta corteza prefrontal. Que cuando, que de hecho la corteza prefrontal se ve afectada cuando nosotros vivimos violencia, porque es la misma área que gestiona la violencia, el dolor, ¿sí? El dolor físico, la corteza prefrontal es la misma área que gestiona, por ejemplo, cómo nos conducimos nosotros o nos autogobernamos de forma social, ¿sí? El hipocampo, memoria y contexto, puede verse afectado por el cortisol. ¿Qué es el cortisol? La famosa hormona del estrés. ¿Sí? Cuando estamos inundados de cortisol, podríamos tener vacíos de memoria y recuerdos fragmentados y podríamos llegar a hacer acciones que realmente de las que no somos conscientes. El sistema límbico en general domina la reacción emocional sobre la reflexión racional. Entonces, el cerebro literalmente puede crear un estado alterado de conciencia con factores psicosociales, psicoculturales, recuerdos, miedos, emociones mal gestionadas, en el que la persona no registre plenamente sus actos y puede percibir algunos de sus actos distorsionados una vez ya cometido el hecho. ¿Sí? Ahora, con esto vuelvo y digo, no estoy justificando, pero simplemente estoy dando una respuesta a qué es lo que pasa dentro del cerebro de una mamá que decide o no decide quitarle la vida a su hija.